Hola, soy Laura Pérez y voy a hablar del tema 4 de lingüística aplicada a la traducción, los actos de habla. También intentaré sacar una conclusión sobre cómo pueden afectar los actos de habla a la traducción e interpretación. A lo largo del trabajo voy a hablar de los siguientes temas. Voy a realizar una introducción, hablaré de qué son los actos de habla, de los actos locutivos y los actos ilocutivos, de los actos perlocutivos, de los dos tipos de enunciado, de la teoría de los actos de habla y la clasificación de los actos de habla, de los actos de habla como hechos institucionales y de la iteración en la que X cuenta como Y en el contexto C, de las explicaturas de nivel más alto de Sperber y Wilson y por último realizaré una conclusión. Para comenzar, es necesario decir que los actos de habla ocupan una posición de gran importancia en nuestro día a día, dado que los realizamos continuamente, ya sea de manera consciente o no. Además, su valor con respecto al estudio lingüístico y la interacción humana es notable. Es por eso que tanto su estudio como su investigación es relevante. Y con este tema que el profesor nos asignó, queremos demostrar su trascendencia en nuestra vida diaria y su utilidad para el lenguaje cotidiano. Por ello, dividimos el contenido del capítulo Los actos de habla del libro Pragmática para hispanistas de José Pórtoles a partes iguales entre las integrantes de este grupo, de manera que la tarea resultará más sencilla y más eficaz. Al terminar de redactar cada parte, elaboramos un Google Drive donde reunimos y reescribimos un guión conjunto. Después, cada miembro realizó su propio PowerPoint recogiendo las ideas más importantes y grabó un vídeo para posteriormente subirlo a su canal de YouTube. De esta forma, esperamos probar que los actos de habla no son solo simples enunciados portadores de un mensaje, sino que su importancia va más allá. Lo extienden a la vida cotidiana y comparten diversos propósitos. Para empezar, definiremos el concepto de un acto de habla. Así podríamos decir que un acto de habla es una realización discursiva con un contexto determinado, es decir, un enunciado constituyente de una acción. Ahora procedo a explicaros la teoría de los actos de habla de Austin. La impresión que tenemos de una lengua es que ésta refleja el mundo de un modo más o menos aproximado, que cuando hablamos exponemos hechos del mundo y que al convencer a los demás sabemos recurrir a los hechos apropiados para que la evidencia no deje lugar a dudas. Para clasificar los enunciados tendríamos que basarlos en la realidad, en un contexto determinado. Los enunciados que se ajusten a ella serán verdaderos mientras que los que no lo hagan serán falsos. Sin embargo, esta concepción no es del todo cierta. John Longshot Austin manifestó en su teoría de los actos de habla en 1955 que los enunciados solo reflejan hechos en algunos casos, pero que en todas las ocasiones realizan acciones. Un buen ejemplo de ello podría ser un juez que cuando sentencia a alguien no está reflejando una realidad con sus palabras, sino que la está creando. Así como afirma Austin, hacemos las cosas a través de las palabras. Ahora procedo a explicar la clasificación de los actos de habla según Austin. Estos actos se clasifican en actos locutivos y actos ilocutivos y en actos perlocutivos. Primero hablaré de los actos locutivos y los actos ilocutivos. Podríamos definir los actos locutivos como aquello que decimos y los actos ilocutivos como aquello que entendemos o interpretamos. Por ejemplo, rescatando el ejemplo anterior del juez, el acto de decir 15 años constituye un acto locutivo, mientras que el acto ilocutivo sería el juez condena 15 años al reo. Todos los actos transforman la realidad, al igual que aquellos que efectuamos al hablar, ya que también realizan esa transformación. El detenido pasa a ser condenado por un acto. Así, Ducrot condena que la acción que se realiza en un acto de habla es semejante a una acción jurídica, especialmente cuando efectuamos un acto ilocutivo. Por lo demás, la existencia de los actos ilocutivos no es simplemente una necesidad teórica, ya que los hablantes somos conscientes de ello. A continuación hablaré de los actos perlocutivos. Austin denomina acto perlocutivo a los efectos o consecuencias, buscados o no buscados, que ocasiona en el interlocutor un acto ilocutivo determinado. Así se podrían considerar efectos perlocutivos los estados mentales causados por un acto ilocutivo. Por otro lado, el concepto de acto perlocutivo no está muy desarrollado en la obra de Austin, lo que ha conllevado a que se tomen diferentes posturas con respecto a él. A lo largo de la historia, esas posturas han tomado distintas formas y enfoques, pero la más relevante es la resultante de la unificación de las propuestas de Davis y Strawson. Esta propone una triple clasificación de los actos perlocutivos en acto perlocutivo convencional o extensivo, en el que una pregunta pide una contestación o una información su aceptación.
acto perlocutivo no convencional ostensivo. Por ejemplo, contar una historia de terror pues asusta. Y acto perlocutivo no convencional informativo. Por ejemplo, el alumno intenta que el profesor vea su interés y esfuerzo, pero no pretende comunicarlo de un modo ostensivo. Este tipo de actos no convencionales son muy relevantes e importantes en nuestra vida diaria, ya que en muchas ocasiones justifican lo que decimos. Por ejemplo, la información nos ha tocado la lotería, busca primeramente su aceptación, este sería el acto perlocutivo convencional ostensivo, pero sobre todo busca alegrar al interlocutor, lo cual sería el acto perlocutivo no convencional ostensivo. Para resumir y aclarar este concepto y los tipos de actos de habla, proponemos este ejemplo que engloba los tres. El emitir un enunciado como te prometo que haré, estamos por un lado diciendo algo, lo cual sería el acto locutivo, prometiendo una acción, que es el acto ilocutivo, y provocando un efecto, que es convencer de la promesa al interlocutor. La teoría sobre los enunciados realizativos configuró la base para la teoría de los actos de habla. Esta hipótesis fue desarrollada por el lingüista Austin con posteriores aportaciones de otros profesionales como Searle o Miller. A través de la misma, Austin distinguió en un primer momento dos tipos de enunciados, los realizativos o performativos y los constatativos. Los enunciados constatativos son aquellos que describían la realidad y podían juzgarse como verdaderos o falsos. Por ejemplo, ayer fui a hacer la compra. Este enunciado es claramente constatativo de acuerdo con el planteamiento de Austin, pues podemos constatar su veracidad. Si fue a hacer la compra, será verdadero y si no fue, será falso. Por otro lado, Austin definía los enunciados realizativos como aquellos que no representan un hecho de la realidad, sino que realizan una acción. Por ello, estos enunciados no pueden considerarse como verdaderos o falsos. Por ejemplo, te prometo que iré. Se trata de un enunciado realizativo que efectúa una acción que es la de prometer. El acto ilocutivo del enunciado coincide con la acción que describe el verbo. Sin embargo, Austin observó que existía una profunda semejanza entre ambos tipos de enunciados, ya que tanto en un caso como en otro planteamos acciones con las palabras. Del mismo modo que un enunciado realizativo como te prometo que iré, realizamos una promesa, a través de los enunciados constatativos como ayer fui a hacer la compra, aseveramos algo, es decir, realizamos una acción, independientemente de su veracidad, por lo que también existe un acto ilocutivo. Mediante esta rectificación, Austin concluía que cualquier enunciado conlleva la realización de un acto ilocutivo. Si bien solo en unas pocas ocasiones los enunciados pertenecen al grupo de los realizativos. A pesar de haber rectificado la definición de enunciados realizativos frente a constatativos, el lingüista mantiene la diferencia de los primeros, que realizan la acción que describen al emitirse. Para reflejar este aspecto, continuaremos en la misma línea de los ejemplos utilizando los mismos anteriormente mencionados. Mientras que al decir te prometo que iré se realiza el acto de prometer, al decir que se está prometiendo, al emitir ayer fui a hacer la compra se realiza el acto de aseverar sin decir que se esté aseverando, pues que el verbo hacer no denota la acción que realizó al enunciarlo, que es la de aseverar. El verbo principal del enunciado recibe el nombre de verbo realizativo. Estos verbos expresan qué acción se lleva a cabo con la formulación del enunciado. Para que este sea realizativo, el verbo debe estar en el presente de indicativo y su sujeto tiene que tener como referente al hablante, por lo que normalmente estará en primera persona en singular. No obstante, existen casos como prometo demasiadas cosas a mucha gente. En este caso, por ejemplo, el enunciado no es realizativo, pues el verbo indica una acción habitual y el emisor no está prometiendo, sino aseverando. El verbo realizativo también puede aparecer bajo las siguientes configuraciones, que son la primera persona del plural, por ejemplo, os prometemos que asistir a la fiesta, algunas pasivas con se, como por el presente anuncio se comunica la puesta en marcha de algo, con ciertas construcciones atributivas como estar y quedar, por ejemplo, estás aprobado o quedas invitado, como expresiones realizativas en forma de locuciones, por ejemplo, te doy el pésame, te declaro inocente. Es importante recordar que nunca se trata de enunciados realizativos cuando se producen las siguientes condiciones. Si el verbo principal está en un tiempo distinto al presente, pues entonces el acto que describen no se efectúa en el momento de la enunciación. Por ejemplo, te ordené que te fueras, no expresa el acto de ordenar. Cuando se añade un inciso, por ejemplo, vete, te lo ruego, ya que en estos casos consiste en una descripción para la correcta interpretación de la emisión comunicativa que lo precede. El conjunto de los verbos realizativos de la lengua española no es homogéneo, sino que puede clasificarse teniendo en cuenta ciertas prioridades, como por ejemplo su autonomía.
Además, podemos distinguirlos de los verbos no realizativos atendiendo a una serie de conceptos como la autorreferencialidad y la convencionalización. Ahora procedo a explicar la teoría de los actos de habla de Searle. Utiliza muchos conceptos de How to Do Things with Words de Austin, pero con fundamentos completamente distintos, ya que su pensamiento entra en la teoría de los estados mentales. Desarrolla la teoría de la intencionalidad, en la que los estados intencionales tienen una estructura. En cada caso, el contenido de las oraciones se corresponde con una preposición y un distinto modo psicológico, llamadas P y S. Para el autor, la estructura de la intencionalidad es análoga a la estructura de los actos de habla, ya que de la misma manera que se puede ordenar salir de la habitación, también se puede desear salir de la habitación. Ambos tienen relación con el mundo real, aunque en el caso de la intencionalidad distingue el contenido proposicional y en los actos de habla es la fuerza ilocutiva. Las condiciones de sinceridad y condiciones de satisfacción. De las condiciones que existen para la realización de los estados de habla y el cumplimiento de los estados intencionales, las principales son las de sinceridad y la de satisfacción. La condición de sinceridad. Los actos de habla requieren que quienes los usan tengan ciertos pensamientos o sentimientos, si no, se produce una insinceridad. Según la condición de satisfacción, aunque las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, no todos los estados intencionales son verdaderos o falsos. Si el deseo o intención se cumple, queda satisfecho, pero si no lo hace, es falso. La clasificación de Searle de los actos de habla se basa en dos criterios, la condición de satisfacción y la dirección de ajuste. Esta dirección de ajuste presupone que el mundo se ajusta a las palabras, o a la mente o deseos. A estos dos conceptos añade el de propósito ilocutivo. Los actos de habla tienen diferentes propósitos. Existen actos de habla asertivos, que comprometen al hablante con la verdadera proposición, como afirmaciones y descripciones. Los actos de habla directivos, que pretenden que el oyente actúe de acuerdo al contenido preposicional del acto de habla como órdenes. Los actos de habla compromisivos. La manera de actuar del hablante concuerda con el contenido proposicional del acto de habla, como promesas o juramentos. Los actos de habla expresivos, en los que expresar la condición de sinceridad, como pésames o agradecimientos. Y por último, las declaraciones, que se realizan al producir una modificación del mundo representándolo como si ya hubiera sido modificado. Dentro de esta clasificación también existen los actos de habla indirectos. Existen casos en los que se produce una falta de correspondencia entre una construcción gramatical y el acto ilocutivo realizado, como sería el caso de una interrogación en la que se esconde una petición. En ellos existe un acto ilocutivo primario y un acto ilocutivo secundario. Por ejemplo, en ¿me pasas la sal?, el primario es la petición y el secundario la pregunta, lo que nos da la posibilidad de responder a una u a otra. Sin embargo, el problema que plantea Searle es cómo este oyente entiende el acto de habla indirecto cuando lo que oye y entiende no tienen nada que ver. Morgan ofrece otra perspectiva. Los actos indirectos son tipos de actos convencionales, es decir, se usan para ciertos cometidos. La lengua está gobernada por dos tipos de convenciones, la del sistema lingüístico y las culturales. Él considera que nuestra intuición nos dice que hay algo más, y ponemos en marcha un proceso de institucionalización. Voy a hablar de los actos de habla. En el caso de los actos, por último, hablaré de las. Como conclusión, hemos